eterno, justo, santo y verdadero. Eres tú, Señor, omnipotente y omnipresente, omnisciente es tu gloria, Señor. Y hoy declaramos tu bendita presencia en este lugar, Señor Jesús. ¿Por qué, Padre mío? Por amor y por fe declaramos victoria, porque somos más de 2 reunidos en tu santo nombre, Señor. Y tú eres fiel a tu palabra, por eso creemos y por eso declaramos que tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que te levantes de ese grande y santo trono, Señor, y unjas nuestra cabeza, Padre bendito, con colirio, Señor. Limpia nuestros ojos, una unción fresca, nueva, limpia, Señor. Pon tu mano santa, Señor Jesucristo, y vierte, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta la planta de los pies. Límpianos de toda inmundicia, de toda iniquidad, de toda perversidad, de toda corrupción, de toda apatía, de toda religiosidad, costumbre, sueño, cansancio, estupor, fatiga, Señor, y toda obra perversa y maligna de la carne. Límpiala, Señor Jesús, en este día de tu iglesia, en este día de esta tu casa, en este día de todos tus hijos. Yo declaro, Señor, que tu sangre preciosa me cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que Guillermo de la Garza Ambriz ya no vive en mí, ya no reina en mis miembros, ya no opera en mi mente, ya no controla mi corazón, Padre, sino Jesús de Nazaret vive en mí. Eres tú, Señor, el que se levanta en poder, en gloria, Padre bendito, para hablar a tu iglesia, amado Señor. Yo declaro, mando en el poder de tu santo nombre, Señor, en que todo en los cielos y en la tierra está sujeto, que en el nombre de Jesucristo vengan tus santos ejércitos, Señor, a toda tu casa, habitación por habitación, Señor, y que en este lugar también, Señor, formen un cerco de protección, Padre mío, llevándose a todo espíritu inmundo que se resiste, que se levante en contra de tu palabra, Señor, a todo espíritu de hombre, Padre mío, que está engañado, Padre bendito, por las mentiras de Satanás. Señor, en tu amor y en tu misericordia, tu paz, les dé convicción de pecado, justicia y de juicio para arrepentimiento, Dios vivo y poderoso. En el poder y autoridad que tú me has entregado, Señor, como ministro y cabeza de este lugar, Señor, yo declaro que tu sangre es rociada a toda tu casa, Señor, a todos tus instrumentos, a todos tus hijos, a toda nuestra casa, a todos nuestros instrumentos, a todos nuestros hijos, Señor. Tu sangre preciosa rociada, y bendice y lava y limpia y purifica, Señor, todo lo que tu sangre preciosa alcanza, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos santidad, un fuego santo encendido, Señor, en medio de este lugar y de toda tu iglesia, Padre Santo. A nombre de todos tus hijos, Señor, y de esta creación te pido, perdónanos, Padre bendito, por todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todas nuestras deudas, todas nuestras rebeliones y desobediencias, Señor, sean lavadas con tu sangre preciosa. Nuestro cuerpo sea limpiado, Señor, para que tu bendita semilla, que es tu palabra, hoy se siembre en buena tierra y de frutos santos agradables a ti. Señor, yo te pido, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi boca, Padre precioso, y sé tú a través de mí, Señor Jesucristo, el que se glorifique hablando a tu pueblo, a tu iglesia y a aquellos, Señor, a quienes tú estás llamando para tu gloria eterna y tu alabanza, porque no hay Dios como nuestro Dios, que se preocupa, que bendice, que lucha por su pueblo. Bendito eres tú en los cielos, bendito eres tú en la tierra, en este lugar y en toda tu iglesia, Señor, y en todo tu santo templo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vaya buscando, por favor, nuevamente el libro
de San Mateo capítulo 6. En la semana pasada, los días pasados, el Señor nos dio esta palabra y hoy nuevamente viene el Señor, nuestro Dios, para reafirmar lo que Dios nos ha venido hablando en tiempos pasados, en días pasados. Amén. Le hemos venido pidiendo a Dios que nos enseñe a orar. Señor, enséñanos a orar. Padre bendito, enséñanos a discernir, danos el don de sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo y saber de qué manera y cómo es necesario orar. En días pasados el Señor nos decía, ¿sí? ¿Por qué no se hace su voluntad? Porque no tenemos convicción de su palabra, porque no hay convicción en el corazón de los hijos de Dios, del amor de Cristo, de la protección y la provisión de Dios nuestro Padre. Por eso es que no estamos cumpliendo, perfectamente su voluntad. Y hoy Dios quiere iluminarnos aún más, porque estamos viendo que Dios nos está llamando, nos está uniendo en su espíritu, porque está preparando una gran pesca, una pesca milagrosa. Y dice el Señor, todavía hay más que limpiar, todavía hay más tinieblas, es ignorancia, ¿sí? No se sienta mal, la ignorancia son tinieblas, todavía hay luz que Dios quiere iluminar en el entendimiento de nuestra mente y de nuestro corazón para poder hacer perfectamente lo que Dios está mandando. Amén. Amén. San Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 10, nuevamente, el reino y la voluntad, el orden de Dios, ese es nuestro tema. El reino y la voluntad, el orden de Dios. Amén. Dice la palabra San Mateo capítulo 6 del versículo 5 al versículo 10. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bien, le decía hace un momento que Dios está llamando a su iglesia, uniéndola en su Espíritu Santo, a pesar de tantas diferencias, para hacer su voluntad, para que su iglesia manifieste verdaderamente la voluntad de Dios nuestro Padre. Pero ¿por qué no hemos alcanzado la plenitud de Cristo? La plenitud de un elegido por Dios. Nos decía el Señor la semana pasada, porque no te lo has creído. Todavía no crees que yo te saqué del mundo para mis propósitos y mi gloria. Mucha gente comienza el camino de Cristo, pero se va menguando, se va debilitando. ¿Por qué razón? Porque empieza a escuchar al diablo que anda como león rugiente diciéndole: tú no estás capacitado, no tienes dones, mira, ya eres muy viejo o eres muy joven. O acuérdate lo fornicario, lo adúltero, lo mentiroso, lo borracho que eras. ¿Tú crees que le sirves a Dios?
Y todo eso viene a levantar fortalezas de incredulidad, de duda en el corazón de las personas. Y no tenemos la convicción de Dios de que somos elegidos, somos Cristos. Amén. De Dios como Jesucristo así lo fue en su tiempo. Mucha gente tiene miedo de decirse Cristo porque piensan que agreden a Dios. Pero Cristo significa elegido. No tenemos por qué tener miedo si sabemos lo que las palabras significan verdaderamente. Yo soy un Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me eligió. ¿Cómo lo sabes? Pues porque estoy aquí. Por eso lo sé. Por mis frutos. Porque he dejado el mundo y vengo a Cristo. El domingo usted ya no... a veces nos pasa, el cansancio o algunas otras cuestiones nos separan de Dios. Pero ¿qué sucede esta semana? Ya nos urge que sea domingo para volver a Dios. Usted ha vencido al mundo porque está aquí, porque Dios le habló. Eso lo convierte en un Cristo de Dios. Pero la gente tiene miedo, no tiene convicción de lo que Dios verdaderamente le ha llamado a hacer. No hay mucho entendimiento de la palabra verdaderamente. ¿Por qué cuando nos encomendamos a Dios, esto nos pasa, o yo no sé, pero nos pasa muy seguido? ¿Por qué cuando nos encomendamos a Dios para ser instrumentos de su gloria, pidiendo hacer su voluntad, parece que es el día en que más le decimos, Señor, olvídate de mí? Usted va con toda la disponibilidad, con todo el corazón, con toda honestidad y le dice, Señor, heme aquí, Padre bendito, úsame hoy. Úsame, mi Rey, úsame. Hoy quiero glorificar tu nombre. Y usted se levanta muy entusiasmado de la oración, llega al trabajo y empieza el guaraguara, empiezan a jugar y se le olvidó y todo se derrumbó. O salió ya con el vecino que no es converso, o con el amigo que no tiene a Cristo en su corazón, y todo lo que usted le había pedido a Dios se derrumbó. ¿Por qué no hacemos, o por qué no hemos sido, capaces de hacer perfectamente la voluntad de Dios? ¿Por qué la iglesia de Dios no ha hecho su voluntad? Son preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede, Dios, que yo quiero ser tu instrumento y lo primero que pasa al salir al mundo es que todo se me olvida y se viene abajo? ¿Por qué es que no te creo que me has llamado para grandes cosas y no tengo la actitud de un elegido verdaderamente? ¿Por qué? Quisiéramos y le preguntamos a Dios, ¿por qué no, cuando nos encomendamos a Dios más, es cuando menos hacemos? Santiago capítulo 4, por favor. A veces nada más leemos y releemos la bendita palabra de Dios, pero no hay luz. ¿Sí? Nos queremos hacer conocedores, pero no entendedores de la palabra. Sí, yo sé en qué libro está, yo sé qué versículo es, yo sé qué capítulo es, pero ¿lo has entendido? Ahí es donde verdaderamente estamos dando frutos o viendo nuestros frutos para Dios. ¿Sí? Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Cuántas veces no nos hemos peleado con nosotros mismos porque decimos, pero Señor, yo vine y te pedí, Padre bendito, que quería hacer la voluntad? Hay un conflicto en mi alma con mi carne. ¿Por qué? ¿Por qué me venció la carne, Señor, si tu espíritu está en mí? ¿Por qué si tu sangre me limpia es más poderosa la carne y no estoy haciendo tu voluntad? Miren lo que dice la palabra. No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros,
Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. ¿Sí? Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten, lloren. Su risa se convertirá en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Por qué es que no hemos podido verdaderamente? ¿Por qué es que le decimos al Señor: Señor, nos levantamos muy llenos del amor de Cristo y le decimos: Señor, hoy quiero ver tu gloria? Hoy me someto verdaderamente en plenitud, Señor Jesús. Vengo a ti, te entrego mi voluntad, mírame hasta rendido. Me declaro vencido por tu amor, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que se levante en mi persona, Señor, para hacer tu voluntad. Y delante de la presencia del Señor, les repito, estamos siendo honestos, porque esas son las palabras que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede cuando salimos de la presencia de Dios? Nos volvemos amigos del mundo. ¿Y qué dice el Señor aquí? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué saliendo de la presencia de Dios no comienzo a hacer su voluntad? Porque recibo al mundo como mi amigo. ¿Qué sucede? Llego al trabajo y empiezan todos los inconversos. Ya llegó el fulanito, el tortas, el gracioso, y en lugar de no participar con ellos, me dejo arrastrar. Comienzo a reírme, me parece agradable, no quiero ser despreciado, pienso y me engaño en mi corazón decir: no, es que no voy a reflejar un Dios amargado. Si yo me río es porque Dios se ríe, porque hemos sido hechos a su semejanza. Pero eso es un engaño del diablo para endurecer mi corazón, hacerme amigo del mundo. ¿Y qué dice el Señor? Ya te hiciste mi enemigo. Ya no te puedo usar como yo quisiera, o como yo planeé, como yo te levanté por medio de mi espíritu para entregarme tu voluntad. Ahora peleas contra mí. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que agrada al mundo, no lo que me agrada a mí. ¿Sí? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos pidiendo mal. Le estamos diciendo: Señor, úsame. Padre mío, que se levante tu espíritu. Y pensamos que esa es la oración perfecta, ¿sí? O que con eso vamos a lograr convencer a Dios que quiero hacer su voluntad. Con decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hace un momento lo cantábamos: heme aquí, envíame a mí. Dice el Señor: sí, ya te conozco, yo te llamé. No necesito que me digas, porque yo te llamé. Yo sé que estás ahí en mi lista, ¿sí? Pero ¿por qué nos está manifestando verdaderamente la voluntad de Dios? A veces nos levantamos y
y estamos tan llenos del amor de Cristo que quisiéramos salir y que en nuestro camino se atravesara una persona enferma, decirle en el nombre de Jesucristo tus pecados son perdonados, recibe tu sanidad, y que esa persona verdaderamente, el acto seguido sea que esa persona sea sanada. Señor, venme aquí para hacer tu voluntad. Y nos subimos al camión y empezamos a ver que toda la gente está con el celular. Decimos, pobres personas, pero no les predicamos. No le decimos, oye, ¿sabes que eso está dañando tu mente, endureciendo tu corazón para condenar tu alma? Si le decimos a Dios, úsame, pero no somos usados por Dios. ¿Por qué razón? Porque llegamos y empezamos a lo mismo. Nos subimos al camión y empezamos en el chat. Empezamos con la música. No importa que sea música de la llamada música cristiana, ¿sí? Porque aún esa música sí aviva el espíritu, pero puede desviarnos de la voluntad de Dios. Porque cortamos el contacto con Dios. ¿Y qué sucede? Nos hacemos amigos del mundo. Entonces no estamos pidiendo correctamente. Al decirle, Señor, venme aquí, úsame a mí para hacer tu voluntad, no es una petición perfecta, y usted lo va a ver. ¿Por qué estamos pidiendo? Porque estamos pidiendo mal, por eso es que no lo recibimos. Le repito, ¿por qué estamos pidiendo mal? Por falta de entendimiento. Regrese por favor al libro de San Mateo capítulo 6. Dice el apóstol Santiago, pides y no recibes. Hay una lucha en tu interior, porque verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios, porque vas a Dios y le dices, Señor bendito, aquí estoy, úsame. Pero no recibes, ¿por qué razón? Porque estás pidiendo mal. Te estás equivocando al decirle, Señor, úsame. Heme aquí. Mire lo que dice el capítulo 10, San Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedirle a Dios que me use como instrumento de su voluntad, tengo que pedirle a Dios que establezca su reino en mí. ¿Por qué no puedo hacer yo la voluntad de Dios? Porque no está el reino de Dios en mi vida. No estoy siendo instruido por Dios para hacer la obra de Dios. No tengo las armas de Dios para hacer su voluntad. Si yo no le digo, Señor, venga a mí tu reino para poder ir a hacer tu voluntad, no le estoy diciendo, Señor, es como decir, como mundanamente se dice, me voy a la guerra sin fusil. No estamos pidiendo correctamente. Por eso es que al salir el Señor dice, ay, mijito, otra vez tienes el deseo, pero no la sabiduría. Buscas mi gloria, pero no mi voluntad. ¿Sí? Fíjese bien. Esta palabra, venga, nos muestra el reino de Dios como algo que puede ir y venir. ¿Sí? Porque si yo le digo, venga, venga hermano fulano, venga porque voy a orar por usted, y una vez que oro, puede irse en paz. Esta palabra venga nos muestra algo que se puede ir y venir, que puede entrar y salir de nuestra vida, ¿sí? Esta palabra venga nos muestra el reino de Dios como algo que puede ir y venir, y no por causa de Dios, sino por nuestra propia tibieza, por nuestra propia maldad, por la dureza de nuestro corazón, ¿sí? Y usted ahorita va a ver qué es esto. En la religión católica, muchos participamos de ella, al repetir estas palabras, cuando nos enseñaron, estábamos en la iglesia católica y nos enseñaron el Padre Nuestro, decíamos, la iglesia católica tiene mucho que decir,
venga a nosotros tu reino. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no repetimos el Padre Nuestro diciendo, venga a nosotros tu reino? Mucha gente piensa que al decir, venga a nosotros tu reino, está pidiendo a Dios que se manifieste con sus santos ángeles al mundo para salvación. Otros piensan que al decir, venga tu reino, pide a Dios el establecimiento de su reino en la tierra entre los hombres. ¿Sí? Pero ¿a qué se refirió Jesucristo vivo con estas palabras de venga tu reino? Para mayor claridad y entendimiento vamos a tomar la versión católica de venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Cuando decimos estas palabras, venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo algo externo, sino algo interno, algo que puede ser puesto dentro de nosotros. ¿Sí? No le estamos pidiendo a Dios, venga tu reino para que se manifieste fuera de mí. Cuando nosotros le decimos, venga tu reino, le estamos pidiendo que derrame en mí, que vierta en mí de lo que es su reino. Le estamos pidiendo a Dios las armas, la institución para hacer su voluntad. ¿Por qué no hemos ido a hacer su voluntad? Porque no le estamos pidiendo a Dios que venga a nosotros su reino. Al decir, venga a tu reino, venga a mí tu reino, estoy literalmente pidiendo que vierta en mí el reino de Dios. Por ejemplo, cuando estamos turbados y nos acercamos a Dios pidiendo paz, estamos diciendo, venga tu paz. ¿Sí? Y la paz de Dios se manifiesta en mí y no en todo el mundo y a todos los hombres. Por eso cuando decimos venga a tu reino, le estoy pidiendo, es de una manera individual y personal. Cuando yo estoy turbado, Señor, dame de tu paz. ¿Y qué sucede? La paz de Cristo comienza a inundar, me empiezo a tranquilizar, empieza Dios a fortalecerme, a consolarme, a darme nuevas fuerzas, pero el mundo sigue igual. ¿Por qué razón vino la paz de Dios a mi vida? Porque yo se la pedí. Por esto es que el reino de Dios no es algo que ha de manifestarse al mundo. Es algo que ha de manifestarse en mi persona. Cuando yo le diga al Señor, venga a mí tu reino. ¿Por qué no hemos hecho la voluntad de Dios? Porque estamos pidiendo mal. Le estamos diciendo al Señor, Señor, úsame. Dice el Señor, sí, pero antes de usarte tengo que instruirte. Y no le decimos, venga a mí tu reino. La oración que Jesucristo enseñó dice, venga a tu reino. ¿Qué es primero antes de la voluntad de Dios? El reino de Dios. ¿Por qué la iglesia de Dios no está haciendo la voluntad de Dios? Porque no ha recibido el reino de Dios en su corazón. Porque estamos creyendo que se refiere a algo celestial que ha de derramarse y no algo espiritual que ha de vertirse en las personas, en los hijos, en los elegidos, en los Cristos de Dios. ¿Sí? Para hacer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable, primero tengo que pedir a Dios que derrame en mí de su reino. Ahora la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sí? Romanos capítulo 14. ¿Qué es lo que le tengo que pedir a Dios? Romanos capítulo 14, del versículo 16 al versículo 17. Romanos 14, 16 y 17. Dice la palabra,
no sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Si en tu corazón no hay paz, no hay justicia y no hay gozo, no tienes las tres armas que Dios nos da, ¿sí?, para hacer su voluntad. ¿Por qué le decimos, heme aquí, Señor, haz tu voluntad, úsame para hacer tu voluntad? Sí, hijo, pero antes tengo que instruirte. Me di la vuelta y me fui. ¿Y qué sucedió? Que el mundo me agradó y se me olvidó. ¿Por qué no he recibido? Porque estoy pidiendo mal. Señor, heme aquí, vierte en mí tu justicia, tu paz y tu gozo, para que yo pueda salir a hacer tu voluntad. Por eso dice la enseñanza, dice el Señor, venga tu reino. Cuando el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, tú vas a ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque te van a decir, hermano, aquí que evangelizar. ¿Cuándo, hermano? ¡Qué bueno! ¡Ay, bendito sea Dios que me escuchó! Vamos a llevar la paz de Dios. ¡Hay gozo! El reino de Dios está dentro de ti, pero si el reino de Dios, hermano, viene a evangelizar, híjole, hermano, no me diga cuándo. Ay, pues, voy a hacer lo posible, hermano. No le aseguro, pero voy a ir. No le aseguro nada. ¿Usted cree que ahí estaba el reino de Dios? No. Por eso dice el Señor, no quiere ir a hacer mi voluntad, y aquel que está gozoso, desesperado, está impaciente por ir a hacer mi voluntad, ese es el que está en el que el reino de Dios está trabajando. ¿Sí? Por eso es que nos levantamos muy entusiasmados. Señor bendito, muchas gracias por darme vida, heme aquí para hacer tu voluntad. Pero no sucede nada. ¿Por qué razón? Porque estamos pidiendo mal. Antes de hacer su voluntad tenemos que decirle, Señor, venga a mí tu reino. Dice el apóstol Santiago, no se equivoquen, los dones perfectos y las dádivas perfectas vienen de lo alto. Señor, concédeme el don de la justicia, concédeme el don de la paz, concédeme el don del gozo, porque eso es tu reino, y porque hoy yo estoy sometido, estoy dispuesto y entregado a ti, Señor, para salir al mundo y hacer tu voluntad. Cuando Dios vierta justicia, paz y gozo en nuestro corazón, ahí sí nos vamos a subir a la combi, vamos a ver con misericordia a esas almas que están turbadas, endurecidas en su corazón, entenebrecidas en su mente por el celular, y le vamos a decir, oye, ¿sabes que eso está condenando tu alma? Ay, ¿qué te importa? No es que me importe, es que Dios me mandó a decírtelo. Mucha gente dice, ¿y si yo me condeno a ti, qué te importa? El que se ve al infierno soy yo. Sí, pero es que no sabes lo que es el infierno. ¿En qué manera estoy actuando en paz? Es que Dios quiere darte a conocer lo que es el infierno. Quiere que tú sepas, que tengas entendimiento del lugar tan tormentoso al que estás llevando tu alma. No, mira, ¿a ti qué te importa? Es mi vida y yo sabré lo que hago. Que Dios te bendiga. En paz. Ay, bueno, si quieres, si no, mira, púdrete, el que se va a ir eres tú, yo tengo la gloria asegurada en Cristo Jesús. Ahí no está operando el reino de Dios. Por eso es que nuestro Señor dice, venga a nosotros tu reino. Cuando ores, dile a Dios, venga a tu reino. ¿Por qué? Porque cuando las personas te rechacen, tú no obrarás en justicia, en ira, sino en paz.
No, ¿a ti qué te importa? Mira, a mí déjame, yo no creo en eso. Dios te bendiga. Para que no afecte tu corazón. ¿Por qué no hacemos tu voluntad? Imagínate, si no está el reino de Dios en tu corazón, te repito, y te rechazan, ¿qué vas a decir? Pues ahí es tu problema, últimamente es tu alma. El que va a estar relinchando de dolor eres tú. Pero cuando el reino de Dios haya sido derramado en mi corazón, que el Señor Jesucristo abra tu entendimiento. A pesar de que no quieren saber, les vamos a declarar una bendición. Amén. El Espíritu Santo te haga resplandecer su luz. Amén. Pero no hacemos la voluntad, por eso dice el Señor: no te he utilizado porque no llevas mis armas, porque no llevas mis instrumentos para hacer mi voluntad. ¿Qué testimonio vamos a dar? Imagínense en el rechazo. Es lo que quieras entonces. ¿Qué Dios vamos a testificar? Pero si está el gozo, bueno, mira, que el Señor Jesucristo te bendiga, que Él te abra su mente, abra tu mente y tu corazón a la verdad. Y seguimos como si nada. 3 cosas necesitamos para hacer la voluntad de Dios, a lo que Él llamó el reino de Dios. Esas son los 3 pilares, los 3 sustentos del reino inquebrantable de los cielos: justicia, paz y gozo. ¿Se acuerdan que el Señor nos decía que los apóstoles salieron gozosos porque los habían maltratado? Y no es fantasear, amado hermano, es entender lo que está escrito. No hay otro entendimiento. Usted dígame si estoy loco, pero los acaban de azotar y salen gozándose. Ponga usted sus espaldas y dígame si después del primer azote usted se ríe. ¿Por qué los apóstoles salieron gozándose? Porque algo extraordinario pasó, nos decía el Espíritu Santo la semana pasada. Oye, Juan, ¿sentiste? Nada, Pedro. ¿Cuántos te dieron? Ni cuenta me dijo. A mí sube, Señor, guárdame, bendito Dios Padre, estoy en tu mano. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi sustento. Y cuando me empezaron a desatar, Juan, yo dije, ¿y ahora que ya vamos a empezar o me perdonaron? Ya me habían dado toda la paliza, Juan. ¿Y tú? En lo mismo, Pedro. Y entonces viene el gozo del Espíritu Santo y Dios bendito, nos has guardado, ni siquiera el dolor nos diste. Eso es, ¿por qué razón? Porque estaba establecido el reino de Dios en los santos apóstoles. Por eso es que ellos iban y hacían su voluntad, cosa que lamentablemente la iglesia de Dios ha olvidado, o que no estamos recibiendo. ¿Por qué razón? Porque estamos pidiendo mal. Dice el Señor: mi hijito, si yo te envío a esa guerra, te regresas golpeado. Lo que necesitas es mi justicia, mi paz y mi gozo. Para el que te reciba, te goces. Para el que te rechace, te goces. Para que hables en paz al que en paz te reciba, y hables en paz al que en mal te rechace. Para que hagas la justicia de Dios, que hace salir su sol para justos como para injustos. No quiere la bendición, en el nombre de Jesucristo eres bendito. No quiere la bendición, en el nombre de Jesucristo eres bendito. Por esto es que dice el apóstol Santiago: pides y no recibes porque estás pidiendo mal. Antes de hacer la voluntad, antes de ofrecernos a Dios como instrumentos, Señor, venga a mí tu reino, establece en mi corazón tu reino, que es justicia, paz y gozo. ¿Por qué no hace la iglesia de Dios la voluntad de Dios? Porque la está queriendo hacer a su entendimiento. Nos hemos olvidado del reino de Dios, nos estamos saltando el reino de Dios. ¿Y qué sucede? No hay respuesta de parte de Dios. Si no hay justicia, paz y gozo en mi vida,
no ha venido a mí el reino de Dios, por tanto no estoy capacitado para hacer la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Amén. Mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si las palabras no tienen una pronta manifestación, es porque el reino de Dios no ha venido. Y si el reino de Dios no te ha llenado, el poder de Dios no se manifiesta y no podrás hacer su voluntad. Si somos de los que estamos orando y orando y orando y pidiéndole a Dios y las cosas no se manifiestan, tiene una raíz. ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios? Porque no ha venido a mí el reino de Dios. Y si no tengo el poder de Dios, ¿cómo voy a ir a hacer la voluntad de Dios? Porque Jesucristo dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerán. Es necesario que se hagan señales, sanidades mayormente en las personas para que crean en Dios. Pero si el reino de Dios no está establecido, ¿cómo va a operar el poder de Dios? ¿Se da cuenta por qué hemos caído en este conformismo como iglesia? Es que no es el tiempo de Dios. Le estamos pidiendo a Dios, hermano, vamos a esperar su respuesta. Y lo que Dios no está diciendo, a ver si se desesperan, a ver si de veras quieren. Dios dice: no, hijo, estás pidiendo mal. Yo no te puedo mandar a esa guerra, yo no te puedo mandar a hacer mi voluntad, porque en mi reino, los tres pilares del sustento del reino de Dios, justicia, paz y gozo, no están en tu corazón. Y no están en tu corazón por una simple y sencilla razón: no lo estás pidiendo. Días anteriores, la semana antepasada, el Señor nos decía: el que pide, recibe; el que toca, se le abre. ¿Quién de ustedes, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cómo no dará el Señor el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿En quién es la fuente de la justicia, el paz y el gozo? El Espíritu Santo. Señor, en tu Espíritu concédele a mi alma el don de la justicia, la paz y el gozo, para que yo pueda salir y con el poder de Dios hacer tu voluntad, hacer manifiestas las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades que respaldan a los que hacen tu voluntad. El Señor dice en su palabra: y esas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué las señales no nos siguen? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos pidiendo que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos soportar lo que no nos agrada, porque no es que Dios haga cosas buenas y cosas malas. Todo es bueno en Cristo. No hay maldad, no hay ni una partícula de maldad. Simplemente hay cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan. Pero al final dice el Señor que todo nos sirve para bien. Amén. Gloria a Cristo. ¿Sí? Entonces, si mis palabras no están manifestándose inmediatamente, si yo me pongo las manos y: hermano, ¿cómo se siente? Pues es que todavía me duele, hermano. No está el reino de Dios en mi corazón. Hermano, ¿cómo se siente? Gracias a Dios, hermano, está disminuyendo, está creciendo. Pero el reino de Dios, dice la palabra en el libro de Génesis, que Dios declaraba y que sucedía inmediatamente. La palabra que Dios estaba declarando se manifestaba. Dios dijo: sea la luz,
Y no dice la palabra que se tardó 3 días en encenderse, dice fue inmediatamente, y ese es el poder que Dios está esperando que opere en mi vida. Que yo le diga, hermano, en el nombre, si es un hermano, ¿verdad? Si mayormente los inconversos, porque ese poder está en nosotros, pero también las personas que dicen, hermano, ore por mí. ¿Por qué cree que lo dice? Porque no tiene convicción de que el mismo poder del hermano, porque está en el Espíritu, opera en él. Bueno, hermano, en lo que maduras, ok, vamos a orar por ti. Pero no voy a estar orando toda la vida. Por eso es lo que Dios nos decía al principio. Vamos a ponernos 6 días a pedirle, Señor, aquí están mis manos. Necesitas un instrumento, yo también tengo manos. ¿Por qué las manos del hermano? ¿Quién se hace menos delante de Dios? Yo. Porque yo no creo que el hermano, que Dios tiene la misma unción para mi vida que la de él, aunque no el mismo mandamiento, aunque no me va a utilizar de la misma manera, pero sí me puede ungir de la misma manera. Aquí están mis manos, Señor, para que me sanes. Úsame. ¿Cuántas cosas están viniendo ahora a nuestro entendimiento? Así, Dios bendito, ahora estás confirmando, ahora entiendo por qué sí, por qué no. Amén. Porque Dios está abriendo nuestro entendimiento, decir, hijo mío, sí quiero hacerlo, pero no estás pidiendo como debes. Amén. No me estás pidiendo las armas para la guerra. ¿Cómo te voy a mandar? Y luego eres tan valiente y tan entusiasta que aparte de todo quieres ir hasta enfrente. Pues vas a ser el primero en caer. ¿Qué va a suceder si tú no llevas el reino de Dios y te rechazan? No, Dios, no, para esto no me llamaste. No es mi llamamiento. Te va a derribar el enemigo. Pero si el reino de Dios va, tú vas a ser gozoso. Bueno, bendito sea, Señor, ahí te lo encargo, Padre bendito. Ya está sembrada la semilla, porque tu palabra dice que tu palabra no caerá a tierra sin que haya cumplido tu propósito. Con que yo le diga a esa persona es que Dios me mandó la palabra, que tú le digas en el nombre de Jesucristo, no va a caer a tierra. ¿Cuándo la hará germinar? Esa es voluntad de Dios. Y tú te gozarás en ese gozo de decir, Señor, quizá mis ojos no lo vean, pero yo creo. Y declaro, porque creo, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que esa alma va a ser salva. Es justicia de Dios. Porque el reino de Dios está en mi corazón establecido, está operando. Estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios, pero las palabras tienen que dar señales inmediatas. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa el poder de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17. Amén. El Señor nos ha venido hablando de la convicción. Amén. Convéncete de mi palabra, dice el Señor. Se equivocan ignorando la palabra y el poder de Dios. Dice el Señor, cuidado. No te equivoques, lo que está escrito es ley y ha de suceder. Amén. No lo menosprecies porque no lo has visto manifestado. ¿Sí? Ahora mire lo que dice el Señor. Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a la iglesia de Cristo Jesús, porque la Escritura dice a Olivia, dice a Marta, dice a Pedro, dice a Juan, dice a Rubén, dice al que está presente delante de Dios, para esto mismo te he levantado. Amén. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para esto mismo Dios
Dios te ha levantado hoy para decirte, hijo mío, si quiero utilizarte, yo te amo, no estoy sordo, no es que seas incapaz, incompetente, no es que seas inepto, simplemente estás haciendo mal. Quiero primero que entiendas que es necesario, que para que hagas mi voluntad, tengo que establecer mi reino en tu corazón. Para esto mismo te dice el Señor en esta mañana, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para que el poder de Dios se manifieste en ti y anuncie su nombre sin miedo, sin dudas, sin nada. Lo primero que hay que hacer, Padre bendito, establece tu reino en mi corazón. Concédeme el don de la justicia, la paz y el gozo para que yo pueda salir pero bien armado, Señor, a enfrentar al mundo, para que el mundo no me engañe, para que el mundo no me deje yo arrastrar por la corriente del mundo al salir de tu presencia. Y recuerde que me has enviado para mostrar, para anunciar tu nombre y el poder que en tu nombre hay. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de Dios que aún no se ha manifestado en los hijos de Dios? La omnisciencia. San Juan capítulo 4 versículo 14. San Juan capítulo 14 versículo 6 al versículo 12. Amén. Miren lo que dice la palabra. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocen porque le han visto. ¿Cuántos Felipes de repente nos levantamos delante de Dios, lamentablemente? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nos hemos afelipado muchas veces. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Tienes 5, tienes 10, tienes 15 años bautizado y todavía me dices: Padre bendito, ven a mi vida. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que el Señor te dice: desde que te bauticé estoy en ti, hijo mío. Que no me escuches, que no me veas, que no me entiendas es otra cosa, pero yo estoy en tu vida. Ay, Señor, es que ya no escucho tu voz, es que me siento ignorado, me siento solo. Pues sí, tú te sientes, pero no está, la situación no es como tú la ves. ¿Sí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén, amén. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. En verdad te digo que si tú crees a Jesucristo, las palabras que hoy te está hablando, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que es el poder de Dios, se manifestará a través de ti para su gloria. Por esto es que el Señor dijo: cuando el Espíritu Santo venga, cuando tú tengas una constante intimidad con Dios, el Espíritu Santo va a estar tan cerca de ti que te va a dar convicción y te va a decir el poder de Dios, que es la omnisciencia, todopoderoso, todo presente y todo sensible, se va a manifestar en ti. No va a haber necesidad que le digas: ¿qué tiene, hermano? Usted le va a decir:
A ver, hermano, venga para acá en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que ese cáncer se va. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesucristo, hermano, yo declaro que ese pasado que te entristece, que te deprime, es quebrantado y se va. No vas a necesitar saber que te digan, hermano, es que mi papá me violó y desde entonces vivo muy triste. Porque el Espíritu, que todo lo sabe y todo lo escudriña, te va a decir, a este lo violaron de chiquito. Y doy testimonio para la gloria de Dios, que así sucede, porque su servidor ya lo ha vivido. Amén. En una ocasión orábamos por sanidad, hablando de enfermedades, y el Espíritu me movió a una persona y le empecé a decir, el Señor sabe cuánto has sufrido, el Señor sabe cuánto has llorado, el Señor sabe cuánto has clamado. Yo no hice una oración por ninguna enfermedad, pero esa persona se quebrantó mediante sus lágrimas, limpió su alma y se levantó con una luz del Espíritu Santo renovada. Porque no me acerqué a decirle, hermano, ¿qué tiene? Sino que en lo que el Espíritu Santo me había puesto, le dije, Señor, heme aquí, úsame. Y el Señor me dijo, este no está enfermo del cuerpo, está enfermo del corazón, del alma. Operó la omnisencia de Dios en mi vida. Por eso doy testimonio para la gloria de Dios que esto es verdad, porque lo he vivido. Entonces, si quieres que el poder de Dios, dice el apóstol Pablo, que el reino de Dios no es simplemente palabras sino poder, es decir, palabras con un efecto instantáneo. Acto siguiente, terminé de decirse sano, esa persona tiene que empezar por lo menos a sentir una mejora. Está operando el reino de Dios. ¿Sí? Acuérdese, también hay otra situación, si no le perdonamos primero sus pecados, no puede venir. Entonces, en el nombre de Jesucristo, amado hermano, yo declaro que tus pecados te son perdonados, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora la sanidad de Dios se derrama sobre ti. Hermano, ¿cómo se siente? Me estoy empezando a sentir muy bien, estoy empezando a sentir un fuego, un abrazo, una brisa, algo, pero me está yendo ese dolor, está en mi alma o está en mi cuerpo. Para que esas señales se manifiesten, es necesario que el reino de Dios se establezca en mi corazón, para que también active el poder de Dios, que es la manifestación instantánea de la palabra que va a salir de mi boca. ¿Se da cuenta por qué no hemos hecho la voluntad del Señor? Porque nos va a zarandear el enemigo. Y qué gloria lo que Dios está preparando, lo que Dios está anunciando por venir, la evangelización a esta nación, a esta parte de la República de Ecatepec, y cuánto más con esta luz y estas armas que Dios nos está haciendo resplandecer hoy. Antes de ir a la preparación de estos hermanos que tienen la unción de Dios, antes de recibir la bendición de estos hermanos, vamos a pedirle a Dios su bendición. Bendíceme, Señor, estableciendo tu santo reino en mi corazón. Que opere en todos mis miembros justicia, paz y gozo para ir a hacer tu voluntad y para manifestar tu poder. Porque creo en ti. Porque dice el Señor, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y todavía nos da algo superior, dice, y mayores hará. Convénceme de esta palabra, Señor, para que pueda pedir de corazón el establecimiento de tu reino, para que establecido tu reino, Señor, vaya yo a hacer tu voluntad en el poder de Dios, en la omnisencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, para que entonces la gente tenga convicción. Ahora la pregunta quizá más importante de mi vida: ¿cómo hago descender el reino de Dios
¿Qué hacer para que venga a mi vida el reino de Dios? Todas las grandes obras nacen y se sustentan de pequeñas cosas. La complejidad del diario vivir nace de una verdad y se sustenta de un simple y sencillo juicio. Para que el reino de Dios llegue a ti, acepta la verdad. ¿Qué verdad? Todo lo que hay, escúcheme bien, todo lo que hay en este mundo es un instrumento. Mi cuerpo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi carro, mi trabajo, mi negocio, etcétera, etcétera, mi calzado, mi vestido, todo es un instrumento, ¿sí? Necesarios, pero no indispensables. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Con hacer su voluntad. Si usted le da un valor más grande del que verdaderamente tiene a las cosas que posee, usted se puede caer. Si por ahí lo agarran y lo asaltan y le quitan el teléfono, ¡ay, no, Dios bendito mi teléfono! ¿Y ahora qué voy a hacer? Usted va a traer tristeza por algo que no es indispensable. Si Dios le quita a sus hijos, usted, ¿por qué Dios estoy buscando hacer tu voluntad? Y mira, Señor, en qué accidente, de qué manera tan atroz fueron a morir mis hijos y mi esposa. No le demos más valor, porque Dios da y Dios quita. Todo en este mundo, ¿sí?, es simplemente un instrumento. No le demos un mayor valor. ¿Para qué? Para no abrirle la puerta al desánimo, a la tristeza, que va a confundir nuestro corazón. Aceptémoslo. Gracias, Señor, por mi esposa, pero solamente es instrumento para mi vida, para completar mi vida. Y lo mismo al revés. Gracias, Señor, por mi esposo, porque es un instrumento para completar mi ser. Gracias por mis hijos, porque son un instrumento para gozo y deleite de mi alma. Gracias, Señor, por mi trabajo, por la televisión. Gracias por la cama, pero todo es un instrumento necesario, pero no indispensable. Y lo podemos ver, hay gente que va caminando descalza en la calle. No necesitan los zapatos. Las piernas son un instrumento. Hay gente que sin piernas avanza. Los ojos son un instrumento. Hay gente que sin ojos sigue adelante. Hay gente que sin manos sigue satisfaciendo sus necesidades. ¿Sí? En esa aceptación de esa verdad, voy a traer el reino de Dios a mi vida. Todo es secular. No tiene la mayor importancia. Lo que es más importante en mi vida es que tú, bendito Dios Padre, derrames justicia, paz y gozo en mi vida. ¿Y qué dice el Señor? Si buscas primeramente el reino de Dios, si estás pidiendo, Señor, justicia, paz y gozo sean a mi corazón hoy. Y mañana justicia, paz y gozo. Hijo, ¿qué quieres? Justicia, paz y gozo. ¿Qué dice el Señor? Todo lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. No lo vas a pedir. Va a llegar a ti. Deuteronomio 28 dice: las bendiciones te alcanzarán. Van a andar detrás de ti corriendo. Espérame, espérame, Dios quiere bendecirte. Vengo de parte de Dios a tu vida. Pero ¿qué es necesario pedir? El reino de Dios, justicia, paz y gozo, herramientas para hacer su voluntad, para que se active el poder de Dios con señales que manifiesten la presencia de Dios en mi vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Para que el reino de Dios llegue a ti, acepta la verdad. Necesitamos justicia, paz y gozo, y todo lo demás es instrumento necesario, pero no indispensable. ¿Sí? Que secuestraron a mi hija y supuestamente era cristiana. Si Dios puso su vida en tu mano, es cosa de Dios. Arréglate con Dios. Es que eres un desalmado. ¿Cómo como un hijo de Dios no vas a arreglar la vida de tu...
no vas a negociar para que tu hija se salve. Es un designio de parte de Dios. Es un instrumento, nada más. Suena quizá cruel, suena quizá inhumano, pero si usted tiene esa mentalidad, si usted no se aferra especialmente a las personas, cuando las personas se van, usted va a decir: gracias, Señor, por el tiempo que me diste con esta persona. Y no va a decir: Señor, ¿por qué te la llevaste si era muy buena? Esa hermana tenía un poder tuyo, bendito Dios, ¿para qué te la llevaste? Gracias, Señor, porque la usaste para bendecir mi vida. Ahora ella está en un lugar mejor junto a ti. Gozo en mi corazón. Me voy a gozar, gracias, Señor, porque ya no me voy a preocupar por esta hermanita. Gracias, Dios, porque, bueno, tú así lo juzgaste, mi esposa y mis hijos, Señor, murieron en ese accidente, pero me has quitado una preocupación. Y me has dado un gozo, porque yo sé que están contigo en un lugar mejor. ¿Sí? Aceptemos que todo lo que existe en esta tierra es un instrumento nada más, que Dios da y Dios quita. Dios dice: ya no necesitas esposa, ya no necesitas esposo, ya no necesitas hijos, o tu tiempo con tus hijos se acabó. Gloria a ti, Señor Jesús, tú te los llevaste, porque es una promesa de parte de Dios. ¿Sí? Para que el poder de Dios se manifieste, aplique el mismo juicio para todo. Todas las cosas. De esto ya nos había hablado el Señor y hoy nos lo recuerda el bendito Espíritu de Dios que en nosotros habita. Todas las cosas fueron creadas y hechas con un propósito, pero tienen un doble uso. Usar las cosas para lo que fueron hechas o creadas produce santidad. La santidad manifiesta el poder de Dios. Darle un uso correcto a mis ojos, darle un uso correcto a mis manos, a mi boca, a mis oídos, va a producir en mí santidad, que es el avivamiento, el fortalecimiento del poder de Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga en el nombre de Jesucristo, sé sano, se levante el cojo. Reciba la vista el ciego. Escuche el sordo. Ese desahuciado de cáncer, de lepra, no sé, de Alzheimer, de Parkinson, se levante y: Dios bendito, se ha ido, te lo has llevado. Juzguemos, ¿sí?, con el mismo juicio todas las cosas. Mis manos sirven para bien o para mal. Para bien, gloria a Dios. Amén. Este instrumento sirve para la gloria de Dios o para la deshonra de Dios. Para la gloria de Dios. Para eso fue hecho este instrumento. Quizá los que lo fabricaron ni siquiera se dieron cuenta, pero cuando Dios lo compró, dijo: ahora es santo porque es para mi gloria. Y nada de que, a ver, hermano, aviéntate la de Vicente Fernández porque hoy estamos de fiesta. Que el Señor nos preste sus instrumentos. Él es celoso de sus cosas. El Señor dice: lo mío es mío y santo es, porque con mi sangre lo he limpiado. No por orgullo, no por vanidad, no por soberbia, no por ego, porque dice: con mi sangre lo he limpiado. Y la palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. ¿Sí? Si yo cubro este micrófono con la sangre de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando vida para Dios. Si yo me cubro con la sangre de Cristo, ¿estoy vivo? Para Dios. Por eso es que es celoso de sus cosas, ¿sí? Porque las ha sellado de una manera esplendorosa, única, sobrenatural, sorprendente. Jesús venció al mundo porque antes de juzgar a los demás, se juzgaba a sí mismo. Antes de decir: mira lo que hacen, o mira lo que hace, ve lo que estás haciendo. Antes de decir: oye, ¿cómo habla?, piensa lo que has de decir.
para que el reino de Dios venga a tu vida, no veas la paja en el ojo de tu hermano, sino la viga en tu propio ojo. ¿Quieres ser utilizado por Dios? No veas a los demás, mírate a ti mismo. Y Dios nos ha hablado desde el principio. Sí, quiero limpiarte. He preparado un tiempo para limpiarte y voy a sellar con broche de oro, como decimos en el mundo, esa obra que tú vas a comenzar 6 días. Yo la voy a santificar el 7º día, limpiándote, santificándote, sembrando una semilla de santidad que germine con frutos santos de gran poder para mi gloria. ¿Por qué razón? Porque sí te he escuchado. Sí sé que quieres salir al mundo a hacer mi voluntad, pero voy a prepararte. Amén. Si deseas acertar en todas tus decisiones, antes de decidir, pregúntate esto: ¿qué hizo Jesús estando en tu lugar? Para que aciertes, Señor, voy a recibir, acepto este nombramiento. Lo primero que Jesús hizo, se metió en intimidad con Dios. Sigo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Antes de decidir cualquier cosa, pregúntate qué hizo Jesucristo. Antes de decir, si voy a ir a la campaña de evangelización, pregúntate qué hizo Jesucristo. Nada más agarró y se fue. Dijo, voy a mi Padre, porque mi Padre es el que me envió. Si Él me envió, Él me va a dar dirección, luz, entendimiento, ¿sí? Porque a veces creemos que las cosas vienen de Dios y no es más que simplemente para endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque nos sentimos dueños de ese poder. Se envanece nuestro corazón y pierde la humildad y la sencillez que Dios quiere con la que vivamos. Amén, hermano, es un proyecto magnífico, pero ¿sabe qué? Está escrito: juzgue si es bueno obedecer a los hombres antes que Dios. Voy a mi Dios, y si mi Dios me confirma que he de venir para ser bendecido por usted, aquí me tendrá usted, hermano. ¿Qué haría Jesús? ¿O qué hizo Jesús estando en tu lugar? Vamos a concluir en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12, por favor. Del 12 al 29. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, del 12 al 29. Y quienes tenemos un libro escrito, no una Biblia digital, sino un libro, mire lo que dice. Para empezar, el subtítulo: los que rechazan la gracia de Dios. Mire la advertencia que Dios nos hace si rechazamos hoy lo que nos está ofreciendo. Justicia, paz y gozo nos está ofreciendo hoy el Señor. Quiero derramarla en ti, pero hay de ti si no la valoras, o la menosprecias, o la pisoteas. Dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya ve por qué hay que considerar todo en este mundo solo un instrumento? Para que no crezca en nosotros una raíz de amargura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabe que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento.
aunque la procuró con lágrimas, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreado o pasado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares, de muchos millares de ángeles. ¿Quién te va a acompañar? Millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ponga mucha atención a lo que aquí está diciendo el Señor: una vez más. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice el Señor: una vez más voy a limpiar tu corazón para establecer mi reino y que no vuelva a salir de tu corazón. Para que quede establecido, para que no entre y salga según tu estado de ánimo, yo te voy a limpiar tu alma de esa tibieza, de esa frialdad, para establecer mi reino en ti como cosa inconmovible. Y dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros, cuando recibas, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios en mi corazón, tenga yo gratitud y mediante ella sirva a Dios, haga la voluntad de Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios dice: prepárate, porque voy a traer convicción a tu corazón. Te voy a decir todo lo que está mal en tu corazón. Y siquiera apúntelo, amado hermano, No se haga el de la memoria de elefante, que todo se acuerda. Cuando el Espíritu Santo le diga: eres un mentiroso, ahí vaya su lista, digo mentiras. Todavía eres un fornicario, ahí voy a ir a poner. 6 días el Espíritu Santo le va a hablar de la inmundicia y la perversidad de su corazón. Durante 6 días el Espíritu Santo va a empezar la obra de sanidad, y al 7º el Señor va a santificar esa obra. Es decir, al día 7º se cumplirá esta palabra indicando las cosas removibles como inconmovibles. Voy a sacar toda esa porquería que hay en ti, que has metido porque no habías entendido, para poner mi reino inconmovible en tu corazón. Dice: para que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. ¿Sí? ¿Cómo nace el poder de Dios? Y con esto quiero abrir la puerta para la próxima semana, si Dios nos permite llegar. ¿Cómo nace el poder de Dios? Viendo en el Espíritu lo que ha de manifestarse en la carne. Dice el Señor que vivamos como si ya hubiésemos recibido lo que le estamos pidiendo a Dios.
Visualícese en este tiempo limpio, santo, inocente, sin mancha. Visualícese tocando enfermos. Véase sanando ciegos, sanando sordos, sanando gente desahuciada, con Parkinson, con Alzheimer, con SIDA. Visualícese ahí poniendo las manos, véase en el Espíritu, porque dice el Señor, eso que tú estás viendo, yo lo voy a materializar. Amén, así es. Eso que tú estás creyendo, yo lo voy a hacer posible, porque para mí no hay imposibles. Así que, si usted desea en el amor de Cristo ser preparado, este es el inicio de esa obra que Dios está enviando a su iglesia. A decir, hijo mío, ven a mí para limpiarte del mal, porque quiero establecer mi reino para que vayas y hagas mi voluntad. Amén. En el nombre del Señor Jesús, vamos a ponernos delante de su presencia. Hable usted con el Señor, derrame su corazón, dígale, Señor, aquí estoy. Padre bendito, ven aquí. Ahora con la luz del Espíritu Santo, habiendo abierto mi entendimiento, Señor, vengo a ti pidiéndote primeramente que establezcas tu reino en mi vida. Que me limpies, Señor. Que traigas a la luz todas las tinieblas que hay dentro de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, se abren los cielos. Se abren los cielos y tu oración sube hasta el trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Derrama tu corazón delante de Dios. No vengas y te justifiques, es que esto, es que lo otro, es que no pude, es que no. No, Señor, eso está mal. Ese mal está en mi vida. Ayúdame a aceptarlo, dame convicción del mal que hay en mí. Ayúdame a ver mi enfermedad. Ayúdame, Señor, a no negarla, para que tú puedas limpiarla, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, iglesia de Dios, habla con tu Señor, habla con tu Padre. El tiempo está por venir, la gloria de tu Dios está por manifestarse en ti. Límpiate, acepta el mal, el pecado que hay en ti, para que Dios pueda limpiarte. Saque toda esa injusticia, esa perversidad, para que pueda establecer en ti el reino bendito de vida. Tú eres Dios de vivos, Padre bendito. Y hoy te pedimos que todas aquellas cosas que en otro tiempo te agradaron, Padre Santo, que hallaron gracia delante de ti y ahora están muertas, Señor, revivan para tu gloria, Padre Santo. Que reviva mi amor, mi fe en Cristo Jesús. Que reviva la misericordia, Señor, con la que en otro tiempo le hablan las personas de ti, Padre bendito. Tú eres Dios de vivos, Señor, por eso yo te pido, dale vida a todas las cosas que he matado, Señor, por separarme de ti, por vivir en mi justicia, por hacerme sabio en mi propia prudencia, Señor, las he matado, lo reconozco, Padre bendito, pero tú eres un Dios vivo. Y yo te pido, Padre Santo, dale vida, Señor, a todo aquello que te agradó en mí, por lo cual me llamaste para tu gloria, Señor. Dale vida hoy a mi vida, dale vida a mi corazón, dale vida a mis ojos, a mis oídos, a mi boca, a mis manos, a mis dedos, a mi mente, Señor.
Tú eres Dios de vivos, declara tu palabra de vida sobre mí y yo viviré en ti y Jesucristo vivirá en mí. Habla, Padre bendito. Habla, Señor. Habla, Rey de Gloria. Circuncida mi corazón. Ayúdame, Señor, a entresacar lo vil, lo hermoso de lo vil, Padre bendito. Soy obra de tus manos, soy hechura de tu amor, y nadie puede ayudarme ni darme esto que necesito, porque tus manos benditas me han hecho y me han formado, Padre. Por esto vengo a ti, para tener vida en Cristo Jesús, para que Jesucristo viva en mí, porque tú eres el Dios de vivos, no de muertos, Señor. Resucita, revive, Padre bendito, todas aquellas cosas que he hecho morir en mi engaño, Señor, en mi mentira, en mi maldad, en mi perversidad, en mi injusticia. Esas bendiciones que han servido para maldición, Señor, bendícelas tú, mi gran Rey, para que sea yo un instrumento de bien, útil para tu gloria, Jesús amado. Aquí estoy, Señor Jesús. Venga tu reino, Señor. Mi vida vengo a ofrecer. Establece tu reino como cosa inconmovible en mi corazón, Jesucristo. Quita, Señor, quita lo malo y establece lo bueno, lo que viene y procede y nace de ti, Señor Aquí Jesús. estoy, Señor Jesús. Aquí estoy, aquí está tu iglesia, Mi vida vengo a aquí ofrecer. están tus hijos, Dios vivo, Dios santo y poderoso. Tomará la gloria. La pongo hoy ante tus pies. Aquí está mi vida, nada puede detener. Es tu día poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es tu día poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es tu día poderoso que llena mi ser. Tiene mi ser de tu reino, Jesús bendito. Concédeme en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, el don de la justicia, el don de la paz, el don del gozo, herramientas de poder para hacer tu voluntad. Concédeme, Señor, la presencia y plenitud de tu Espíritu Santo para hacer obras en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia del Dios vivo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios, derrama sobre tu iglesia estos dones, Padre, justicia, paz y gozo, para que aviven la omnisciencia de Dios y con prodigios, milagros y señales, Señor, vayamos al mundo a proclamar tu nombre bendito y santo, las buenas nuevas de paz. Despierta tu iglesia, Jesucristo amado. Aviva tu iglesia, porque tú eres luz de vida. Declaramos que tu iglesia está viva, Jesús. Que tu iglesia despierta, Jesucristo. Que tu iglesia se renueva. Que tu unge, Señor, con unción fresca y nueva a toda tu iglesia. Porque eres Dios de poder. Porque eres Dios de salvación.
en tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, declaramos la unicidad con nuestro Padre Celestial. Toda tu iglesia unida en tu Espíritu Santo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre. Establece tu santo reino como cosa inconmovible, Padre, para que con gratitud, Señor, te sirvamos con temor y reverencia, bendito Rey. En el nombre de Jesucristo, en el bendito nombre y poderoso nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Dios. Creemos en tu palabra, que pidiendo en tu nombre nos será concedido, Señor. Concédenos el establecimiento de tu reino como cosa inconmovible, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Establece tu reino en los corazones de tu iglesia, en las mentes de tus hijos, Señor. Para tu eterna gloria, Señor Jesús. Para tu perfecta gloria. Para servirte según tu voluntad. Mucho tiempo yo viví. Hoy se quebrantan mentiras, se pudre el engaño, Señor. Y la verdad termina en Cristo Jesús, Señor, para levantarnos en el poder del Tanto nombre. tiempo yo pensé. Para levantarnos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Y que no hay nada más allá. Hoy creemos en ti, Señor. Hasta que esa voz Hoy yo declaro que recibo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y te como mostraré cosa inconmovible, Padre. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo como cosa inconmovible. Yo recibo el reino de Dios como cosa inconmovible en mi corazón. En el nombre de Jesucristo yo lo recibo como algo inconmovible, indestructible, Señor. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo recibo, Padre, y declaro que es esparcido a todos los santos. Porque uno somos en Cristo Jesús, Señor. Yo recibo, Señor, convicción del pecado, de justicia y de juicio, y el reino de Dios como cosa inconmovible.